Hoy hablaremos del capítulo 15, cuyo tema es Primer encuentro con la homeopatía, del libro Órgano Clínico de Farrokh Master. Es importante anotar cuidadosamente cada reacción después de la administración del medicamento homeopático, analizar esta reacción y llegar a la correcta conclusión. No sabemos exactamente cómo funciona el mecanismo de defensa del cuerpo humano. Tampoco conocemos exactamente la fuerza y las reservas del organismo antes de que hayamos visto las reacciones. No podemos generalizar. Cada ser humano reacciona de diferentes maneras. Cada paciente tiene su propio sistema de defensa. Los siguientes factores juegan un rol importante en la manera en la que reaccionará el paciente al medicamento. Fuerza del sistema inmune del paciente, ese es un punto. La severidad de la enfermedad, ese es otro. Ambiente del paciente, su familia, su trabajo, etc. Si no estamos seguros del medicamento homeopático o del nivel de salud del paciente, podemos comenzar con una potencia baja. En caso de una potencia baja, la agravación es menos severa. La experimentación no durará mucho. La supresión será menos dañina. Todavía tendremos las potencias altas para usarlas posteriormente. Puede haber 3 tipos de reacción al medicamento homeopático. Número 1. Una reacción positiva, es decir, hay una reacción terapéutica con su bienestar general del paciente y una regresión del padecimiento. Número 2. Una reacción negativa. Esta es supresión con una sensación de bienestar del paciente. Una reacción neutra, no hay cambio alguno. Las características. En el plano mental podrá haber mejor concentración, piensa más racionalmente y encuentra soluciones a sus problemas. Lee más ágilmente, estudia más atentamente, es menos olvidadizo. En el plano emocional es menos hipersensible, llora menos fácilmente, puede aguantar más, está menos irritable, tiene motivación, está más alegre. En el plano físico puede presentar menos dolor o es más fácil soportarlo, menos padecimientos, duerme mejor, defeca mejor, el apetito es más balanceado, tiene sensibilidad a la temperatura menos extrema, está entusiasta, contento, desea hacer más cosas, la fuerza está incrementada, más fresco en la mañana, hace cosas buenas, cosas que había dejado de hacer por un tiempo y tiene una creatividad aumentada. Esta reacción ideal a un medicamento homeopático le hará enviarle más pacientes que esperan recibir reacciones semejantes del tratamiento homeopático. Juzgar una agravación de acuerdo a su tiempo. ¿Cuánto tiempo después del medicamento que empezó a tomárselo empieza la agravación y cuánto tiempo dura? La agravación perfecta puede comenzar desde el primer día hasta el 7º día de tomarse el medicamento. Rara vez veremos una agravación en un mes después de haber tomado el medicamento. La mejor agravación dura varias horas en un día, pero no puede durar 2 o 3 días. La intensidad. ¿Acaso la intensidad de un medicamento es igual o peor que la usual? En una agravación ideal, la intensidad del padecimiento es más fuerte de lo que el paciente está acostumbrado. Esto hace que nuestra evaluación sea más fácil. Es extraño decir que el padecimiento agravado es usualmente psicológica y mentalmente más soportable de lo usual. Esto indica una mejoría en un nivel más profundo. En una agravación ideal, el paciente existente se empeora. También es posible que los padecimientos pasados regresen por un momento y esto se presenta en orden inverso al que ocurrieron. Este es un buen signo. La mejoría general después de la agravación. La agravación ideal es seguida de una mejoría general. El paciente se siente mejor en cada nivel de salud. Este es un punto esencial para considerar una agravación como adecuada.
La denominamos agravación terapéutica. En una agravación ideal, el padecimiento existente se empeora. También es posible que los padecimientos pasados regresen por un momento y esto se presenta en orden inverso al que ocurrieron. Este es un buen signo. Ok, estamos muy bien. La condición general de salud. Mientras más fuerte sea la resistencia de los pacientes, más fuerte y más corta es la agravación. La severidad y la profundidad de la enfermedad. Más profunda es la enfermedad de los pacientes, más fuerte es la agravación. Se obtendrá una agravación no terapéutica en los siguientes casos: cuando se detiene la medicación alopática como un efecto secundario a algún medicamento alopático. En caso de una experimentación, el medicamento administrado usualmente se parece al medicamento requerido, un semejante, no un simílimo. La actitud correcta en el caso de una experimentación es esperar hasta que desaparezcan los síntomas añadidos, entonces se administra el medicamento adecuado. En caso de supresión, el paciente desarrollará nuevos síntomas después de tomar el medicamento que no son típicos del medicamento administrado ni del paciente. El paciente no tiene mejoría en sus síntomas, sino una agravación de la condición general. El antídoto contrarresta los buenos efectos de un medicamento homeopático. El antídoto puede hacerse físicamente con cafeína, menta, un tratamiento dental y medicina alopática. También puede ser por medio de algún shock, pena o trabajo mental. Cuando ocurre una recaída, es importante conocer a qué grado o a qué nivel. Una recaída completa o una recaída parcial. La reacción superficial ocurre cuando desaparece un padecimiento físico menor, mientras que los síntomas mentales y emocionales quedan sin cambio alguno y no hay diferencia en el bienestar general. Una descarga quiere decir que los síntomas se presentarán en la superficie. Esto puede ser en forma de erupciones en la piel, problemas en las membranas mucosas como aftas o descargas vaginales, producción de moco en la nariz o tráquea. Si notamos una descarga y el paciente se siente mejor, podemos estar muy complacidos con la reacción del medicamento. Esto quiere decir que el mecanismo de defensa del paciente está sacando el problema y que el paciente se va a curar. A diferencia de los problemas crónicos, en los que puede haber una fuerte agravación, veremos una ligera agravación en el tratamiento de enfermedades agudas, una posible agravación. Si un paciente en una enfermedad muy aguda o en una situación muy grave no siente mejoría alguna después de un periodo corto de tiempo, debemos intentar encontrar otro remedio. Algunas veces tendremos que dar varios medicamentos, uno detrás de otro. Rara vez veremos una agravación de un síntoma en una enfermedad aguda, mientras que otros padecimientos se mejoran y el paciente se siente mejor de manera general. El capítulo 16 nos habla sobre reacciones medicamentosas. Hahnemann se encontraba aprensivo, pues pensaba que podía agravar al individuo, pero pronto se dio cuenta que su agravación homeopática temporal era signo de una correcta selección del medicamento. Su otra observación fue que el medicamento equivocado puede también afectar la fuerza vital de una constitución susceptible, produciendo una agravación no homeopática. Esto le enseñó que los medicamentos homeopáticos pueden producir tanto agravaciones positivas como negativas. En el organón, Hahnemann explica que la agravación homeopática es la acción primaria del medicamento. La reacción curativa de la fuerza vital es la que restaura el orden y la armonía. En una agravación fuerte, la acción primaria suprime la respuesta secundaria de la fuerza vital. Tipos de agravación. Agravación no semejante, agravación de la enfermedad, agravación del medicamento y agravación fatal. Las razones por las que puede haber una agravación son administración de una potencia muy alta, grandes dosis inadecuadas, repetición frecuente del medicamento. ¿Qué hacer en caso de una agravación? Cuando hay una agravación debemos disminuir la potencia, administrar la solución con menos sucusiones,
reducir el tamaño de las dosis y no repetir el medicamento a menos que sea necesario acelerar la cura. Una agravación semejante es un incremento de los síntomas que el individuo está experimentando o la aparición de viejos síntomas. Este es un signo de que se trata del medicamento correcto, pero la dosis es muy fuerte. Es mejor esperar a que pase la reacción si no es muy peligrosa o extremadamente incómoda. Una agravación semejante es un incremento de la intensidad de los síntomas que un paciente presenta. La agravación de semejante es cuando un medicamento produce síntomas nuevos y problemáticos no pertenecientes a la enfermedad que se encuentra en tratamiento. Si una agravación de semejante es severa, debe antidotarse, como se menciona en el organón en el párrafo 249. Los síntomas accesorios. Cuando un medicamento produce síntomas secundarios, estos se denominan síntomas accesorios. Estos son los síntomas del medicamento que son no homeopáticos a la persona que está tomando el medicamento. Si son suaves, no interferirán con la cura. Si incrementan, es un signo de que el medicamento solo es simillimum parcial y que ha hecho todo el trabajo que podía hacer. El caso debe retomarse entonces. Una agravación de semejante produce síntomas nuevos y problemáticos no directamente relacionados con el caso, mientras que los síntomas mentales, la vitalidad general y la salud de la persona parecen agravar. Si los padecimientos principales del padecimiento no están mejorando, mientras aumentan nuevos síntomas de naturaleza problemática, el caso entonces necesita reevaluarse. Los síntomas accesorios se ven cuando la persona está mejorando en salud y vitalidad, pero empiezan a aparecer nuevos síntomas. Estos síntomas son acciones secundarias del medicamento seleccionado y son no homeopáticos al padecimiento del individuo. Un simillimum parcial, sin embargo, produce nuevos síntomas mientras la salud de la persona está mejorando y la vitalidad aumenta. Si el simillimum parcial se encuentra lo suficientemente cerca del centro del padecimiento, moverá la constitución más cerca de un estado más grande de salud. Si el simillimum parcial está muy distante del centro de la distribución vital, entonces continuará produciendo sus propios signos y estos dominarán la sintomatología. Por lo tanto, los síntomas de agravación pueden presentarse como un incremento en la intensidad de los síntomas existentes, como la aparición de nuevos síntomas nunca antes vistos, y o bien una reaparición de síntomas antiguos. La agravación medicinal es una que ocurre después del uso de medicinas fuertes y de semejantes. Las agravaciones medicinales ocurren porque la enfermedad está suprimida por la medicina más fuerte de semejante. Los puntos de diferenciación entre la agravación medicinal y la agravación mórbida son el incremento en la intensidad de los síntomas, la aparición de más síntomas de la enfermedad y complicaciones que se desarrollan en esta. La enfermedad afecta los órganos vitales más internos y un estado de malestar en el paciente. El incremento perceptible de los síntomas con la sensación de alivio general después del uso de medicina homeopática se denomina agravación homeopática. Las posibles razones de que ocurra una agravación homeopática son: la enfermedad artificial y la enfermedad natural no concuerdan perfectamente. Es casi imposible para los síntomas del medicamento y aquellos de la enfermedad cubrirse uno y otro como los triángulos con lados y ángulos iguales. La dosis no es suficiente pequeña y la enfermedad parece empeorar. Así pues, debemos esperar el efecto temporal del medicamento para luego asegurar su cura, o bien la potencia es muy alta. También puede ser que el paciente es hipersensible a la medicina, a tal grado que el paciente es sensible y se estimula con facilidad. También puede ser el uso frecuente de dosis medicinales o bien repetición en potencias milesimales. La agravación homeopática ocurre cuando el medicamento es correcto, pero otros factores crean una respuesta agravada en la fuerza vital. La agravación medicinal que da lugar a la muerte del paciente se denomina agravación fatal.
Esta agravación puede verse después del uso de medicamentos desemejantes que suspenden algunos síntomas, pero la reacción es tan fuerte que puede causar la muerte. Estas son las indicaciones. Gracias.